Bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Bienvenidos a las riquezas, a la misericordia, al amor que Dios nos tiene cada día. Unidos, agradezcamos en oración con todo nuestro corazón, porque cada que venimos con una pobreza, con una necesidad en estos tiempos de adversidad, de apostasía, de maldición, a que Dios nos fortalezca con su bendita presencia, con su bendita verdad, tenemos el amor y la fidelidad de Dios y de nuestro Señor Jesucristo para todos los que venimos con este fruto, con un corazón contrito y quebrantado, con un corazón temeroso de no perder las riquezas, con un corazón de hambre y sed de justicia, con un corazón de credulidad, sabiendo que va a haber un juicio y que el juicio empieza por su casa, con un corazón que tenga el discernimiento de poder ver proféticamente los tiempos donde nuestro Señor Jesucristo en cualquier momento viene a pedirnos cuentas y que el juicio empieza por nosotros, por su casa. Bienaventurados los que creen que va a haber ese juicio y que hay un lago de fuego y una vida eterna. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios, de mi Señor Jesucristo, habiéndole agradecido ya y habiéndole pedido ya antes de abrir esta bendita boca de vida, para que me permita ser un instrumento. Claro que yo le confieso que para poderle pedir a Dios debo de venir con una conciencia limpia, tranquila, guardando el pacto como ministro, para que Dios me pueda dar esta riqueza de ser un instrumento y un portador de su palabra. He pedido también por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille, los traiga de regreso y no se vayan a perder, por los que estén predestinados por Dios en estos últimos tiempos para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo, sin importar el medio, y que haya un fruto de vida. Yo le he pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Uruguay, en Venezuela, en Argentina, en Japón, en China y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra de vida. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios, a los pies de Cristo, a los pies de usted, para continuar con la enseñanza de este lunes, la enseñanza número 35 del libro del Antiguo Testamento de Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 2. Vuelvo a repetir, Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 2. Y así, bendito hermano y bendita hermana, vimos la primer victoria que Dios permitió por medio de su ungido, por medio del rey Saúl, que puso al pueblo, y la victoria que Dios le dio contra los enemigos que los habían oprimido y los habían herido por muchos años, y que habían tenido una victoria, y que el rey Saúl, o más bien Dios por medio del rey Saúl, no permitió que fueran siervos de ellos, ni tampoco que se les sacara el ojo derecho. Que ya, gracias a Dios, pudimos entender estas riquezas y estas enseñanzas que Dios nos permite. Y nos quedamos, bendito hermano, aquí en el versículo 2, cuando Dios
permite ver su poder por medio de este rey. Entonces Samuel congrega al pueblo para hablar. Recordemos que hubo gente perversa que no cumplió con el pacto y que Samuel dijo, tráiganlos para matarlos, pero Saúl dijo, no se mate a nadie el día de hoy, porque hoy es día de salvación. Pero vamos a ver que más adelante van a recibir su merecido, ya profetizando Dios y dándonos las enseñanzas como Dios me lo ha permitido venir enseñando versículo tras versículo para poder concordar el día de hoy a las enseñanzas y lo que Dios nos quiere decir. Que a nadie de los que no hayan pagado el pacto, de los que no sean deudores, a nadie de los que hayan recibido a Cristo Jesús como Rey y no hayan cumplido con el pacto, se van a librar de la ira de Dios y del castigo de Dios. También estamos viendo cómo Samuel empieza a hablar ya estando viejo para dejar a cargo a este rey Saúl y casi despidiéndose ya como profeta de todo el tiempo que Dios lo utilizó para dirigir con su bendita palabra a este pueblo. Por eso dice en el versículo 2, ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de ustedes, que ya Dios me permitió ayer enseñar lo que es seguirlo, el ejemplo, y lo que es que vaya Cristo Jesús en todo momento adelante de nosotros, porque Él es el que conoce el camino a la vida eterna. Dice, yo soy ya viejo y lleno de canas. Pero mis hijos están con ustedes, como diciendo, no son profetas. Están con ustedes aprendiendo, no son como yo. Mis hijos están con ustedes y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta el día de hoy. Ahora aquí empieza a decir, y yo he andado delante de ustedes como profeta. Ahora, yo he andado delante de ustedes, como diciendo, aquí está este rey que va a ir delante de ustedes. Ahora, ¿qué le decía yo ayer sobre esta enseñanza, bendito hermano y bendita hermana, de que también Samuel, representando a la iglesia, a Cristo, cualquiera de las dos cosas, proféticamente, ¿qué es yo anduve delante de ustedes? Es que recuerde, bendito, no se le olvide, bendito hermano, no se le olvide, bendita hermana. Mire, para poder llevar a cabo un mandamiento que Dios nos da como discípulos, yo no soy discípulo, ya soy un ministro, gracias a Dios, pero fui discípulo. Hay un mandamiento que Dios nos da y nos dice que miremos bien el árbol, que miremos bien el fruto, porque que nosotros cuando veamos a alguien con levadura, que no vayamos con ellos. Ahora, ¿cómo es posible esto? ¿Por qué muchos cristianos que están engañados el día de hoy no pueden ver, no se pueden dar de un falso representante? ¿Por qué? Pues primero, porque fueron incrédulos a la cruz de Cristo Jesús. Lo primero, porque el evangelio de la salvación, el pacto, es tomar mi cruz, es dejar el maldito mundo. Y todos los días, permanecer como una rama en el tronco, todos los días. O sea, Jesús dijo, el que quiera ser mi alumno, el que quiera que yo sea su maestro y le enseñe, y no toma su cruz, y me sigue todos los días, el que no desprecia su vida por mí, la va a perder, pero el que pierde su vida por mí la va a hallar. Ese es el precio para que Jesús sea mi maestro, para que Jesús sea mi rey, dejarlo todo. Ahora, cuando yo lo dejo todo, el representante o la iglesia de igual manera está consagrada todos los días. A la hora, si yo como discípulo empiezo a decir, bueno, pastor, ¿sabe qué? Yo trabajo, yo tengo esto, yo puedo sí sacrificar, porque Dios ya me dijo que necesito permanecer todos los días. Señor, yo puedo venir de 8 a 9 de la noche, o de 6 a 7 de la tarde, o de 8 de la mañana a 9. No importa la hora. Y el representante debe de tener todo el tiempo libre para poder apacentar y tener paciencia
de los que van empezando, porque los que van empezando, sí, lo primero que nos dice Dios es permanecer todos los días, y la bendita palabra nos va sacando poco a poco del mundo para llegar a dejarlo todo y ser uno solo y una sola familia. Pero mientras eso sucede, yo, si vengo todos los días y veo a mi representante poniendo un ejemplo, que no lo vea yo en otra obra, entonces él va delante de mí poniéndome ejemplo, como Samuel, que dice, en todo tiempo estuve delante de ustedes. Y ayer Dios me permitía dar algunos ejemplos, primeramente de nuestro Señor Jesucristo, y de igual manera, ¿qué es ir delante? Delante es que yo ponga el ejemplo a cada enseñanza que Dios me permita dar de acuerdo al crecimiento de cada persona o de cada hermano que van viniendo, y de acuerdo al tamaño espiritual se les va dando mandamiento por medio de Dios, pero con ejemplo. Que el obispo o el representante sea irreprensible, que con ejemplo vaya dando la bendita palabra, no como los fariseos en el Nuevo Testamento, donde dice Cristo Jesús y nos enseña que ellos ponían cargas, pero no las llevaban. ¿Y qué es poner cargas? Que en muchas congregaciones te dicen, pero no hacen. Una de las muchas mandamientos que ellos exigen y maldicen si no lo haces, es que tú des dinero, que tú les diezmes, que tú ofrendes, pero ellos no lo hacen. Ellos no dan, en la mayoría. Y si dan, lo hacen de vez en cuando para ser visto por los hombres y para que las aplaudan y para engañar. Entonces, yo le pongo un ejemplo, pero de igual manera, las enseñanzas que ellos dan de que tú tienes que hacer esto, ellos no llevan. Ponen cargas, pero no las llevan. Ahora, ¿por qué dice la bendita palabra ponen cargas? ¿Acaso será una carga llevar los mandamientos de Dios? Sí y no. Le voy a explicar. Es una carga cuando no veo a alguien que las puede llevar. Y le voy a explicar esto. Si a mí me dice una persona que camine descalzo en botellas de vidrio rotas durante 100 metros y que pase 100 metros caminando descalzo, pues yo le voy a decir que no. Le voy a decir que es imposible. Pero si él me dice, mira, me voy a quitar los zapatos, tiéntame mis pies, son de carne, soy igual que tú y voy a pasar. Y si yo veo que pasa y no le voy a decir, ¿cómo le hiciste? Y entonces me va a decir, ok, te voy a enseñar. Te voy a enseñar. Y entonces yo ya no es una carga porque estoy viendo que como ser humano se puede hacer. De igual manera, nuestro Señor Jesucristo por eso vino en carne, hermano. Por eso se despojó, por eso se humilló, por eso se hizo menor que los ángeles. Por eso nació con 20 dedos, con 2 oídos, nació y se despojó de todo poder y únicamente recibió lo mismo que usted recibió en el bautizo y lo mismo que yo recibí, la presencia de Dios. Para decirnos Cristo Jesús, miren, como seres humanos, les voy a poner el ejemplo, porque lo que parece imposible, yo lo voy a hacer posible con ejemplo y me van a seguir a los que tienen fe. Entonces, yo volteo a ver al autor y consumador en San Mateo, en Marcos, en San Lucas, en San Juan, y veo la obra que Cristo Jesús hizo, y puedo ver también a una iglesia santa, a una iglesia donde hay un árbol de frutos, y puedo ver que están en la cruz, que ellos dejaron el mundo, que ellos están practicando los mandamientos que a mí sin ejemplo me parecían imposibles, pero por estar viendo y por ver el poder de Dios y por tener fe que yo también tengo lo mismo, entonces ya no son cargas. Entonces yo puedo. Pero, hermano, ¿cuántos representantes hay que ponen el ejemplo? No nada más como los fariseos, cuando eran vistos por las gentes, que diezmaban hasta la menta, diezmaban el comino y hacían largas oraciones para ser vistos por los hombres en un ratito. Ya le dije, el árbol se conoce por sus frutos y para ello yo tengo que cumplir con el mandamiento de permanecer. Yo tengo que cumplir con el mandamiento de estar todos los días para ver el fruto de mi representante. Y así, mientras me voy discipulando,
las enseñanzas, mediante el poder de Dios, mediante la credulidad y la fe, voy apartándome cada vez del mundo y voy conviviendo cada vez más en una congregación hasta decir, yo ya salí del mundo y vivir junto con mis hermanos, partiendo el pan todos los días fraternalmente y dando un servicio. Y ahí es cuando yo voy conociendo cada vez más a mi representante, porque voy o a mi iglesia, o a la iglesia de Cristo donde me puso, porque yo voy dando más tiempo y voy conociendo su obra, y no llega el domingo a engañarme de lo que hizo el lunes, el martes, cuando hizo otras obras de pecado y me llega a engañar. Entonces, aquí, bendito hermano y bendita hermana, vemos que Samuel dice, yo estuve y he andado delante de ustedes desde mi juventud hasta el día de hoy, desde mi juventud. Y también le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, y lo vuelvo a ratificar, lo vuelvo nuevamente a predicar. Nosotros fuimos llamados no para tener vacaciones, no para jubilarme, no para tener aquí un reposo. No, yo quiero decirle que yo trabajo los 7 días a la semana y trabajo todo el año. Yo no tengo un día de vacaciones. Yo no tengo como ustedes o como muchos de ustedes que trabajan en el mundo, que el sábado no se trabaja y el domingo no se trabaja en la mayoría. Hay muchos trabajos que sí, pero en la mayoría dan un descanso. Yo no tengo ese reposo, ni tampoco tengo vacaciones. Mi reposo es allá arriba. Mi reposo va a ser eterno. Aquí Dios me compró porque los obreros son pocos y la mies es mucha. Y no tengo tiempo para estar perdiendo el tiempo de estar de vacaciones o de estar con un descanso cuando hay ovejitas que vienen con temor, que vienen con hambre y las necesito cuidar y las necesito apacentar y debo de estar velando y no puedo parpadear ni un momento porque viene el adversario y me arrebata una ovejita. Entonces, aquí, desde su juventud, ya a los que van dando un seguimiento, desde Primera de Samuel, sabemos que su madre Ana, representando una iglesia proféticamente con las enseñanzas que Dios nos está permitiendo en Primera de Samuel, fue, y cuando Dios le concedió el hijo, cumplió el pacto y al destetarlo, que ya vimos todas esas enseñanzas, lo consagró y lo llevó al templo de Jehová, donde estaba en aquel entonces el sumo sacerdote Elí. Y ahí sabemos que el niño fue creciendo y que su madre cada año iba y le llevaba una túnica en su crecimiento hasta que él fue joven, hasta que Dios le llamó, y desde su juventud, desde que Dios le llamó, Dios lo puso como profeta una vez que sentenció a Elí, a Ofni y a Fines a muerte y quitó el sacerdocio. Se quedó Samuel para gobernar a este pueblo durante mucho tiempo y no hubo un día que descansase. Y día con día él puso ejemplo. Por eso dice, he andado delante de ustedes desde mi juventud hasta el día, hasta que soy anciano. Ahora, vamos a suponer que Dios le haya llamado a Samuel a los 22, 23 años, joven, y que Samuel haya tenido ya 80 y tantos años aquí. 90 años. ¿Cuántos años de servicio, hermano? ¿Cuántos años de servicio? Póngale, desde que nació, el discipulado. A los 22 años, póngale que Dios le habló. Y de 22 años para 85, 90 años, son 70, 60 y tantos años. Bendito hermano. De igual manera, recuerde, Noé hizo una obra y no tuvo reposo. Noé hizo una obra de más de 100 años al construir una arca donde él y su familia se iban a salvar y no tuvo reposo, no tuvo descanso. Noé trabajaba día y noche durante más de 100 años para hacer el arca. Entonces, así yo le puedo hacer una enseñanza desde el Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo Testamento, donde los que hemos sido comprados y que somos hoy esclavos o sirvientes de Cristo Jesús, es para una obra cotidiana y para poner ejemplo con el poder y con la gloria que me ha dado para que el pueblo me siga, como Pablo dijo, imítenme como yo he imitado a mi Señor Jesucristo.
Bueno, porque hay que meditar, hermano, hay que profundizar. Ahora dice en el versículo 3, aquí estoy a testiguar, o sean testigos, ¿va? Contra mí, delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y yo lo restituiré. Ya viejo. Ahora, aquí empezamos a ver proféticamente, hermano y hermana, el poder de Dios que debe de haber hoy en un representante. Yo siempre le he tocado un versículo bíblico del Nuevo Testamento en Timoteo, en donde Dios nos dice el fruto que debe de tener, sea un apóstol, un maestro, un profeta, un evangelista, un diácono, una profetisa, no importa el don. El fruto, cuando habla del obispo, ya sabemos que es íntegro, es a la imagen de Dios, es sin pecado. ¿Por qué? Primeramente, el autor. Por eso se le llama bíblicamente el autor y consumador de la fe. El autor que vino a dejarnos el ejemplo para que todo aquel que creyese lo siguiese. Nuestro Señor Jesucristo, bajando en forma humana, dice la palabra que fue tentado en todos los deseos y en todas las concupiscencias que un ser humano puede ser tentado por Satanás para, para, para que caiga. Jesús fue tentado en todo, así lo dice, pero sin mancha, sin pecado. Fue íntegro y nos puso el ejemplo. Ahora, cuando dijo yo soy el camino, imítenme, hoy, el día de hoy, esto no se predica de que los que somos llamados y alcanzamos un tamaño espiritual debemos de ser irreprensibles. El obispo, el representante debe ser intachable. Eso no se predica el día de hoy. Eso no lo predican. Pero ¿sabe por qué? Porque blasfeman contra el Espíritu Santo. Blasfeman contra... Y ese pecado no les va a ser perdonado a nadie. ¿Y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Si yo digo que es imposible caminar como Cristo Jesús, y es imposible caminar sin pecado, pero que ya somos salvos, que somos humanos, que podemos pecar, ¿sí? Estoy blasfemando contra el poder de Dios. Porque precisamente el conocimiento que Dios nos da es que se nos dejó por medio del sacrificio, por medio de la muerte de Cristo Jesús, se nos dejó este bendito poder que es la presencia de Dios, para que la carne que es débil no fuera por obras este camino, sino fuera por la presencia de Dios, para ser íntegros y para guardar todos los mandamientos de Dios. Y íntegros, desde que empiezo mi ministerio, íntegro desde que empiezo este camino como discípulo, íntegro. ¿Y cómo puedo ser íntegro como discípulo? Bueno, recibo el primer mandamiento del Evangelio cuando me convertí y me bauticé. Ya entré, ya soy hijo de Dios. Ahora, ¿qué más sigue? Lo primero que me debe de enseñar Dios por medio de una verdadera iglesia es darme leche y enseñarme los primeros mandamientos, de permanecer todos los días, de venir a la palabra todos los días, de poner oído y de empezar a ser obediente a cada mandamiento. Ahora, si yo tengo el primer mandamiento y empiezo a sacrificar algo por venir todos los días, soy íntegro. Si al venir tengo más conocimiento de la palabra y estoy practicando y hago un segundo mandamiento, soy íntegro. Y si me da otros tres mandamientos, 4, 5, y esos 5 los sigo practicando y los sigo, soy íntegro. Así, si ya tengo 600 mandamientos o 800 mandamientos y ya llegué a un ministerio y estoy practicando todos, soy íntegro. Perfecto. Delante de Dios. Ahora,
Ahí está, bendito hermano y bendita hermana, y vamos a ver la perfección. Y vamos a ver el fruto que debe de haber en un representante el día de hoy, en un profeta, para conocer el árbol de Dios y el árbol del diablo, para quitar a los que vienen con mansedumbre todo engaño de Satanás. Ahora, fíjense bien, dice, y aquí estoy delante de ustedes, delante de todo el pueblo, que desde mi juventud hasta el día de hoy he estado delante de ustedes, y atestiguar. Atestiguar es, ustedes son testigos, y atestiguad, dice, contra mí delante de Jehová. Ahora, él está poniendo a Dios, diciendo, aquí está Jehová, aquí está Dios, ustedes ya lo vieron. Ahora, yo voy a poner a Dios de testigo para que el día de hoy ustedes atestiguen contra mí. Contra es tener algo para señalar, algo donde este profeta haya sido hipócrita. Atestiguad contra mí delante de todo el pueblo. Dice, y estoy también delante del ungido. En este caso, delante de Saúl, del rey. Y también hoy nosotros estamos delante de Dios y delante de Cristo. No lo podemos engañar, hermano. Pero aquí lo que vamos a ver es que un representante debe de tener buen testimonio a los que conocen la ley, y empieza a decir así, si he tomado el buey de alguno. Ahora, ¿qué representa esto? Porque lo voy a meditar. Lo voy a profundizar. Recuerde, antes de enseñarle, lo que siempre Dios me permite decir con la Biblia. En Hebreos, en el Nuevo Testamento, está muy claro cuando Dios nos dice que todo el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir, con imágenes terrenales, mas no con las espirituales, porque no había venido Cristo Jesús. Ahora, todos los animales, como las guerras, como la espada, como el yelmo, como las ovejas, como el báculo, todo tiene un simbolismo en el Antiguo Testamento para que hoy las enseñanzas que Dios nos da en el Nuevo Pacto lo podamos discernir espiritualmente. Bíblicamente, un buey representa un animal en el Antiguo Testamento que se utilizaba para el trabajo, para el campo, para arar la tierra. Un buey, junto con otro buey, generalmente se le ponía un yugo porque este pueblo se dedicaba al cultivo, se dedicaba también a la ganadería. Eran los oficios que tenían en el Antiguo Testamento como una sombra de lo que iba a venir. Así que un buey adulto ya servía para trabajar en el campo y se le ponía un yugo que era una como viga de madera de cuello a cuello, estando los animales juntos, para que se les pusiera una herramienta que iba, una cuchilla que iba a la tierra, y que caminando los bueyes con ese yugo, uno no se iba ni a la izquierda ni el otro a la derecha, sino el yugo servía para que se fueran derechos y hacer el surco de la tierra derecho donde se iba a sembrar. Ya representando también el día de hoy que nosotros somos los que hemos alcanzado un tamaño espiritual, los que hemos alcanzado la herencia del campo que nos trajo Cristo Jesús. Estamos trabajando como bueyes, estamos arando la tierra, que es llevar el evangelio, y estamos sembrando, estamos regando y estamos cuidando el huerto. Ahora bien, ¿qué es tomar entonces el buey de uno? Muchas congregaciones que se jactan el día de hoy de ser cristianas y ven a un hermano que está en otra iglesia, lo empiezan a seducir para que se venga a la iglesia donde ellos están, y eso es un pecado muy grave, porque primeramente el que nos pone a trabajar en un lugar y nos da la obra es Dios y Cristo Jesús. Él es el dueño, y yo no me tengo que meter en fundamento ajeno, como Pablo en Corintios lo dice, para ir profundizando estas enseñanzas. Pablo, cuando llegaban falsos apóstoles a tratar de seducir a los corintios y tratar de engañarlos, Pablo
les dio el ejemplo y les dijo que él nunca se había metido en fundamento ajeno, que él nunca había ido en una iglesia donde hayan puesto el fundamento que es Cristo Jesús y que esa bendición y esa riqueza va a ser para esa iglesia. Yo, hermano, no puedo ir ni a robarme ovejas, como hoy también hacen la mayoría. Aquí hoy, en las iglesias de hoy en día, proféticamente apóstatas, hoy no salen a tocar puertas, no salen con los católicos, no salen con la gente que no conoce, pero sí salen a arrebatar a los que creen que son cristianos en otras congregaciones para jalárselos a su congregación. Y se roban de congregación a congregación y les dicen, ven, acá está la verdad, no vayas allá, y están en todo momento metiéndose en fundamento ajeno. Yo quiero decirle que si un representante dio su vida y Dios le permitió llegar como primogénito a una vida y que esa vida se convirtió por medio de Dios y por medio de ese representante, y luego yo voy y se lo trato de robar, ay de mí, porque el premio es para el que lo llamó y para el que está dando su vida ahí. Así que así, hermano, a mí, a este siervo, puedo comprender la palabra porque me ha pasado muchas veces, no una vez. A mí muchas veces me han robado ovejitas que Dios me permitió llegar por primera vez a sus vidas, que eran católicos o ateos, etcétera, y Dios me permitió y creyeron y se bautizaron, y después de un tiempo otras iglesias, en vez de ir a evangelizar, llegan a robar. Y así también entre representantes surge lo mismo. Han robado. A mí me lo quisieron hacer. Yo estaba ya puesto por Dios en una congregación, ya dando un servicio, y vinieron de otra congregación a decirme, a tentarme y a decirme, dice el representante de esta iglesia, que si usted viene acá para enseñar lo que nosotros le digamos que tiene que enseñar, va a ser partícipe de los diezmos, de las ofrendas, casi de un sueldo, y le vamos a ayudar, porque yo estaba en una situación, en una prueba económica que Dios me permitió en su momento y que tenía yo necesidad. Va a ser participante de una despensa semanal, que eran unas despensas muy buenas, las que lleva, porque era una iglesia grande, Fundación Emanuel, digo su nombre, ¿verdad? Pero y querían que dejara mis ovejitas, que predicara lo que ellos predicaban, y yo dije, no, ya siendo un buey. Entonces, ¿qué querían tomar? El buey de otra congregación que no les pertenecía. Y eso generalmente hoy se da en muchas congregaciones. Por eso aquí dice él, ¿verdad? Si he tomado el buey, en el versículo 3, si he tomado el buey de alguno de ustedes, o si he tomado el asno de alguno. También el asno es lo mismo, ¿eh? Todos estos animalitos que Dios nos presenta como ejemplos, recordemos que el asno o el burrito, conocido aquí en México como burrito, representa un animal que lleva carga, un animal de trabajo, un animal de obra. Así también Cristo Jesús primeramente dijo, déjenme sus cargas, porque mi yugo es fácil y ligero. Yo quiero decirle, por ejemplo, que un burrito, pues si a mí me ponen a cargar 100 kilos, yo no los puedo llevar, hermano, me rompo una pierna, me sale una hernia. Pero el burrito me dice, déjame esas cargas, yo estoy fuerte, yo para eso nací, tengo buenos músculos, 100 kilitos para mí no es nada, échamelos, yo llevo tus cargas, mi yugo, mi fuerza es fácil y ligera, déjamelos. Ahora, el burrito representa de igual manera, porque nosotros cuando somos llamados, cuando somos, mediante el amor de Dios, nos da una forma y nos da un tamaño espiritual, podemos llevar las cargas también de los que Dios nos confía, ¿verdad? Amándolos, dando nuestras vidas y poniendo el ejemplo, y llevamos cargas. Por eso Jesús, una vez que nos llamó,
una vez que Él llevó primero nuestras cargas, una vez que me amó, una vez que me dio un crecimiento espiritual, de igual manera me dijo, al que te pida llevar su carga 1 milla, no se la lleves 1 milla, sino llévala por 2 millas, llévale su carga. Y nosotros hoy somos bueyes que aramos, llevamos el Evangelio y somos asnos para dar nuestras vidas, y a los que vienen con angustia, a los que vienen llorando, a los que vienen con amargura, llevar sus cargas y consolarlos por medio del poder de Dios y por medio de su sabiduría. Entonces, todo esto representa. Y de igual manera es lo mismo, ¿verdad? Meterme a otra congregación, engañarlos y decirle vente para acá y trabaja acá. Por eso aquí volvemos a decir, si he tomado el asno de alguno. Ahora, si he calumniado a alguien, calumniado. Mire, este varón juzgó durante mucho tiempo al pueblo de Israel. Y juzgar. A mí me ha tocado juzgar con esta ley a los que Dios me ha permitido, y de igual manera, muchas ocasiones, cuando Dios me ha permitido ver el pecado de alguien, lo he exhortado, lo he amonestado y le he señalado su pecado para que se arrepienta. Pero nunca una calumnia o he inventado algo para fregarlo, como en el Nuevo Testamento, que pagaban para atestiguar en contra de Cristo y levantarle mentiras y blasfemias. Y no nada más de Cristo, sino también de Esteban y de muchos. Porque en el libro de los Hechos dice la bendita palabra que cuando Esteban hacía grandes prodigios y maravillas y lo llevaron ante un concilio, corrompieron gente del pueblo para que dijera mentira y para que dijeran que él había hablado mal de la ley de Moisés y que había blasfemado contra la ley de Dios. Y estos se prestaron para levantar calumnias. De igual manera, las calumnias muchas veces son por envidia, porque toman el camino de Jehová como negocios de comida. Ah, ese tiene más. No, hay que levantarle calumnia. Hay que decirle a la gente que hay cucarachas ahí, que no son higiénicos, que tengan cuidado. Y empiezan a levantar calumnias. Ejemplos, para les entra envidia, como a los fariseos les entraba envidia. Envidia porque Cristo Jesús lo seguía mucha gente y ellos estaban perdiendo gente en su momento, cuando no estaba la apostasía. Y empezaban a levantar calumnias. Por eso otra vez estamos viendo aquí un verdadero representante, hermano. No roba, no se mete en fundamento ajeno, no va con otros pastores, no va a tratar ni con discípulos, De igual manera, nunca levanta calumnia de nadie. Dice, o si calumnia de alguien, si he agraviado a alguno, ahora agraviado, si le he hecho un agravio a alguien. Ahora, ¿cómo puedo agraviar yo a alguien, hermano? Fíjense bien lo que le voy a decir. Hay dos formas: engañándolo o permitiéndole el pecado. Y si yo veo que está pecando, no exhortarlo, no amonestarlo y no decirle y hablarle con la verdad. Entonces, si yo veo a alguien que está pecando y no voy y lo corrijo y le exhorto, le estoy agraviando, le estoy cometiendo un agravio. De igual manera, si yo no doy mi vida, si yo no doy la verdad, le estoy cometiendo un agravio. Entonces, en todo momento un verdadero representante debe de exhortar, amonestar, redarguir, corregir y enseñar, cuidar al rebaño y cuidarle la vida, apacentarlo. Fíjense bien, está hablando de años, no de un día, porque está hablando desde su juventud. Y aquí estamos viendo, como le dije, perfección. Estamos viendo el fruto de un representante. O si alguien o de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él. Si de alguien he tomado cohecho. Muy importante esto.
En algunas ocasiones me daba testimonio mi hijo que antes de que yo llegara aquí, yo por medio telefónico le dije a mi hijo que buscara un lugar en lo que yo llegaba cristiano, y Dios lo mandó a una congregación que se llama Filadelfia, aquí en el norte de la Ciudad de México. Bien, mi hijo se dio cuenta cuando Dios me permitió dar enseñanzas por teléfono, por medio de videos, y que mi hijo tuvo un crecimiento y un razonamiento porque empezó a practicar. La verdad, se dio cuenta de que el representante o los representantes que estaban en ese lugar hacían cohecho. ¿Qué es cohecho? Que a los que iban como discípulos ahí y daban buenas cantidades de dinero, el pastor a los que predicaban les decía: no se te ocurra decirle al hermano o a la hermana fulana que está pecando. No, no, no. Dile que están bien. Y diles: ahora, cohecho es esto. Aquí en México se presta mucho a que si yo voy manejando y voy alcoholizado, o me paso el semáforo, o no tengo mi coche en orden, y me para una autoridad delegada por el gobierno de tránsito con su permiso, y, y la infracción que yo hice es de llevarme a la cárcel por andar y de poner mi carro en el corralón, y yo le diga: oiga, ¿cómo le hacemos? Échame la mano, y que él se deje corromper para que yo no pague la infracción de lo que hice y yo le dé dinero, y que evite el castigo que el gobierno y la ley impone. Estoy haciendo un cohecho, y tanto él está haciendo mal, la autoridad, porque la autoridad tiene totalmente prohibido el dejarse corromper y cumplir con la ley, tanto como el ciudadano. Entonces, de igual manera, yo me hago de la vista gorda de los hermanos que me caen bien, de los hermanos que me dan, de los hermanos que diezman, y no les digo ni los molesto aunque estén pecando, porque me están dando, pero a los que no dan los maldigo. Ahora, fíjese bien aquí todo lo que estamos viendo, ¿verdad? O si he tomado cohecho, fíjese bien lo que dice, ponga atención, para cegar mis ojos juntamente con él. Y aquí, bendito hermano, es un pecado tan grave que sabemos que los ciegos hoy no son aquellos que tienen ojos de carne. No. Como Cristo Jesús cuando le decía a los fariseos: ustedes son ciegos, que andan ciegos. Los fariseos podían ver con sus ojos de carne, podían ver los colores, podían ver los pajaritos. Pero ¿a qué se refiere? Mire, en el Nuevo Testamento, en Efesios, en la epístola de los Efesios, nos dice que la vista espiritual es poder discernir las cosas que no se ven, poder tener entendimiento del camino de Cristo Jesús y poder ver las maravillas y los prodigios de Dios que los ciegos no pudieron ver en Cristo, ni pueden ver aún en un árbol bueno. Entonces, yo puedo ver el camino, puedo ver a Cristo, puedo ver a Dios, sí, lo puedo ver en mi vida, lo puedo ver en la vida de muchos, puedo ver el camino y puedo ver al diablo y la obra del diablo. Pero si yo peco, si yo empiezo a corromperme, si yo empiezo a recibir un dinero que no, entonces me cega. De igual manera, ¿qué es recibir cohecho? Mira, hermano, la bendita palabra también nos habla de obreros fraudulentos. Obreros fraudulentos. ¿Qué es un obrero fraudulento? Bueno, un obrero es aquel que ya lo puso Dios para la obra, para el campo. ¿Pero qué es cometerle fraude? Cometerle fraude
es esto. Mire, vamos a suponer que yo agarre y le diga, oiga hermano, yo sé que a usted le encantan los relojes. Mira hermano, le traigo un reloj. Ah, sí, aquí tengo yo. Le traigo un reloj hermano, un reloj Rolex. Es automático hermano, usted sabe que todos los Rolex son automáticos. Mire, no es de cuarzo. Mire, trae la correa original, trae todo, hermano. Y tengo yo una necesidad, hermano. Este reloj vale 150,000 pesos, hermano. Pero si usted me da 20,000 pesos, es suyo porque tengo una necesidad, hermano. Y que usted me diga, ah, sí, tome. Y este reloj no es una imitación, hermano. No es original, pero es una imitación que está muy bien hecha. Una imitación que a simple vista no se ve, como el trigo y la cizaña. Entonces, si yo voy como representante a decirle que le voy a hablar la verdad y le empiezo a hablar con la palabra con pecado, pero no es lo que Dios manda, y no le hablo yo de la cruz de Cristo Jesús, y no le hablo yo del camino, y lo engaño, entonces yo soy un obrero fraudulento, porque le estoy dando un pan de muerte, diciendo que es de vida, y aparte le estoy pidiendo el diezmo y las ofrendas. Soy un obrero fraudulento, porque la palabra fraude es engañar a alguien con una mentira para obtener un beneficio y cometer un fraude. Y le puedo poner muchos ejemplos de fraudes, pero aquí estamos hablando de la palabra. Esos son los obreros fraudulentos, hermano, y eso es recibir un cohecho. Y si yo hago todo eso que le expliqué y le puedo yo extender, pues ahora sí que ese fruto que hay en la mayoría de las iglesias, por eso están ciegos, por eso no ven, por eso son cortos de vista, por ello ellos predican el mundo, por eso predican la carne, lo de aquí abajo, porque no pueden ver las cosas espirituales. Dice, díganme y yo lo restituiré. Si ha agarrado el asno, el buey, si yo he agarrado cohecho, díganmelo. Y yo claro que nadie puede restituir el violar el pacto de Dios, porque la venganza es de Dios. Pero si Samuel estaba diciendo eso, es porque Samuel tenía la conciencia limpia. Como también Pablo. Sabía perfectamente bien Pablo que él tenía su conciencia limpia. Porque lo dice así, yo tengo mi conciencia limpia delante de Dios. Entonces, este varón sabía perfectamente bien que había guardado el pacto como profeta durante todo el tiempo que estuvo y fue perfecto delante de Dios y delante del pueblo. Y sigue hablando. Entonces dijeron todo el pueblo, fíjate, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. No era avaro, no era codicioso, nunca fue fraudulento. ¿No? Como hoy toman, ¿verdad? Y engañan y toman las riquezas de las personas que trabajan. Nunca has tomado ni has calumniado a nadie. Bueno, y aquí no estamos hablando de una persona ni de dos. Aquí a mí me gustaría mucho que un representante el día de hoy que tenga una iglesia pueda decir eso en voz alta a todo el pueblo. Nunca. Y aquí estábamos, Ásala. Y él les dijo, y sigue hablando Samuel, Jehová es testigo contra ustedes, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es, no hemos hallado cosa alguna. Por eso dijo, él, todavía fíjese lo que dijo, ponga atención, porque lo voy a profundizar. ¿Ya? Él les dijo, que Jehová sea testigo contra ustedes si alguno miente, si alguno me tiene temor. Porque de igual manera
A lo mejor Samuel había calumniado o había tomado el asno, pero por temor a los demás no decía nada. Y también hay un versículo bíblico que dice que si yo veo a mi hermano pecar y me quedo callado y no lo denuncio, olvídese, es un pecado grave, hermano. Es un pecado grave. Por eso él está todavía, a pesar, les vuelve a repetir, para que el pueblo viese el poder de Dios y viese el fruto de Dios por medio de un verdadero siervo. Y de igual manera, las enseñanzas que hoy Dios nos está permitiendo es para ver su poder y para ver el poder que Dios da a un representante el día de hoy. Entonces, él dice, es testigo Jehová, yo pongo testigo en este día contra ustedes si mienten. Y también pongo de testigo a su ungido, al rey Saúl. También es testigo en este día contra ustedes si mienten. ¿Que no habéis hallado cosa alguna en mi mano? ¿Están seguros? Y ellos respondieron y afirmaron, así es. No hemos hallado cosa alguna. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. Ahora, de igual manera, a Dios nadie lo puede engañar. Y mira, hermano, los falsos representantes, los ciegos, son incrédulos. Ellos, como los fariseos, como Cristo Jesús les decía, ustedes hacen buenas obras cuando son vistos por los hombres, pero hipócritas, porque cuando nadie los ve, pecan. Y esa es una incredulidad, hermano, de que la bendita palabra nos dice que Dios en todo momento tiene 7 ojos, simbólicamente. Y eso simbólicamente es que Dios es omnisciente y omnipresente. Que Dios todo lo sabe y que Dios está en todo lugar, en todo momento. Ese es su poder. Yo recuerdo alguna ocasión, bendito hermano y bendita hermana, como testimonio, que un hermano que ya tenía tiempo y tenía comprensión de la palabra, alguna ocasión Dios me lo puso enfrente y él no se dio cuenta que yo estaba pecando. Y cuando me vio, se espantó. Y me dice, no hermano, no vaya usted a confundir lo que estoy haciendo. Le dije, mira hermano, no me dé ninguna explicación. Yo no soy Dios. Yo no tengo el poder, hermano, para maldecirlo o bendecirlo. Yo no tengo el poder para juzgarlo. Pero ¿sabe qué, hermano? El que tiene poder para destruirlo ya lo vio. Y usted es incrédulo. Porque si usted hace esto, se llama hipócrita y no cree que Dios es poderoso y lo está viendo y Él va a juzgar. Así, muchos representantes y aún discípulos que van a las iglesias y aparentan piedad delante de los hombres y hacen largas oraciones y diezman y tocan campana, pero llegan a sus casas a pelear con su esposa, a maldecir, a decir groserías y tienen otro fruto. Son hipócritas, hermano. Y Dios todo lo ve. Por eso, aquí este profeta Samuel está diciendo, no nada más ustedes, también Dios es testigo. Y fíjate lo que entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová, este Dios que escogió a Moisés y escogió a su hermano Aarón de la tribu de Leví para que fueran instrumentos de libertarlos con su gran poder de un imperio imposible, de que alguna nación pudiera libertarlos de ese poder y de esa mano, y que Dios, por medio de Moisés y de Aarón, los libertó y los sacó con grandes prodigios y maravillas, con 10 poderosas plagas, y los sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto. Ese Dios que con poder los libró, es testigo de mi conducta y es testigo de mi obra.
Y así, bendito hermano y bendita hermana, dice la palabra de Dios, que Dios va a dar su pago a cada uno según cuál haya sido su obra mientras estuvo en el cuerpo humano, sea bueno o sea malo. Y este varón tenía temor y sabía que cada palabra, que cada acción, que cada obra, Dios iba a pedir cuentas. Dice en el versículo 7, ahora pues, aguardad y contenderé con ustedes, o contra ustedes, delante de Jehová, acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Ahora, fíjense, ahora pues, no se vayan. Aguardar, sean humildes para escuchar, sean prontos para escuchar y tardos para hablar. Aguardar, y contenderé con ustedes delante de Jehová. Ahora, contenderé. ¿Qué es contender? Bueno, hay un versículo bíblico en Judas en donde dice que nosotros contendamos ardientemente contra los que se oponen. Bien, sabemos que este pueblo era pecador, que ya se había arrepentido, pero de igual manera habían perversos. Así que la palabra contender es cuando nosotros vamos con la palabra a quitar una enseñanza o un consejo que sea contrario a lo que ellos están diciendo, y con la bendita palabra y con la presencia de Dios contendemos ardientemente para dar testimonio de la verdad. Ahora, contenderé con ustedes, ahora, delante de Jehová. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, cuando alguien habla, cuando alguien está hablando de la verdad y está quitando algún fundamento, lo debe de hacer no para que los hombres le aplaudan, no para ser visto por los hombres, no. El conocimiento que Dios nos da y poder hablar con denuedo la palabra no es para jactarnos, no es para que nos enaltezcan, no, es para hacerlo para Jehová. Dice, acerca de todos los hechos, voy a contender acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con ustedes. Les voy a recordar todos los hechos que Dios ha permitido, como este último, donde les ha dado victoria por medio de los filisteos, porque son los hechos de Jehová, porque no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Y todos los hechos de salvación, todo lo que yo les voy a recordar, todo lo que Dios ha hecho con este pueblo, lo ha hecho Dios para que ustedes no se les olvide cumplir con el pacto de arrepentimiento y no se les olvide sujetarse a este rey que hoy va a ir delante de ustedes, porque yo ya soy viejo. Entonces, todavía Samuel tiene un fruto, o el fruto de Dios, de preocuparse por un pueblo y de dejarlo antes de irse, antes de morir, bien parado, bien enseñado, para recordarles los hechos de Dios, su misericordia y el pacto, y que no se les vaya a olvidar. Y alejarlos de la muerte, alejarlos del engaño. Este es el amor de Dios. Dice, cuando, y empieza a decir aquí, cuando Jacob hubo entrado en Egipto, y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y aquí empezamos a ver y a profundizar la salvación. La salvación. Dice, cuando Jacobo hubo entrado en Egipto. Jacobo, usted va a decir, pues Jacobo no entró a Egipto. Jacobo fue el hijo de Isaac y de Rebeca. Y tuvo 2 hijos. ¿verdad? Pero Jacob ya había muerto. Jacob no entró a Egipto. Entonces, ¿a qué se refiere aquí? Bueno, toda la descendencia de Jacob, llamada Israel, que empezaron los 12 patriarcas, Dios les dijo, ahora te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Y así se le conoce
al pueblo, al primer pueblo que se multiplicó en Egipto. Porque claro que Dios le prometió a Abraham una descendencia como la arena del mar, y Dios le profetizó también a Abraham que este pueblo se iba a multiplicar y que iba a estar bajo cautiverio por mucho tiempo, pero que Dios se iba a acordar y los iba a libertar. Entonces, vamos a profundizar esta salvación para concordar con el Nuevo Testamento, pero si Dios lo permite, mañana continuaremos con esta enseñanza, bendito hermano y bendita hermana, porque se me ha ido la hora. Nos quedamos aquí para empezar el versículo 8. Y si Dios quiere, mañana continuaremos con esta enseñanza. Nos tocaría la enseñanza número 36. Así que yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.